En este vídeo, chicas, chicos, vamos a ver las potencias y raíces. Vamos a ver las diferentes propiedades de las potencias y las propiedades de las raíces entendidas de forma muy sencilla relacionadas con las propiedades de las potencias. Vais a ver que lo vais a entender súper bien. En esta primera diapositiva tenéis el resumen que necesitáis. Una vez entendidas todas las propiedades, esto es todo lo que necesitáis recordar para poder operar y manejaros con potencias y raíces. Antes de pasar a explicar las propiedades, lo que es muy importante es que sepamos bien lo que significa cada cosa, ¿vale? El número al que tenemos elevado a una potencia se llama base, ¿vale? Y el número al que lo elevamos se llama exponente. Esto siempre va a significar que yo voy a tener A por A, por A, por A, por A, m veces. Es decir, yo voy a multiplicar A m veces, ¿vale? En función del exponente. Pero la base es la que va a ser la misma. A por A, por A, por A, por A, ¿vale? Una vez sabemos esto, ya podemos pasar a explicar las propiedades. Las potencias. Tenemos esta serie de propiedades, ¿vale? Y vamos a verlas aplicadas a todos los ejemplos. Lo primero que os tengo que decir, chicas, chicos, es que las propiedades de las potencias son de doble dirección, doble sentido. Esto significa que nos lo podemos encontrar en esta dirección, pero también nos lo podemos encontrar en la contraria. Es decir, siempre vamos a poder ir de un lado para otro. Vamos a ver qué significa esto, ¿vale? Yo voy a hacer dos columnas. En la primera voy a hacer en una dirección y en la segunda voy a hacerlo en la otra, ¿vale? Bien. Para la primera propiedad es súper sencilla. Sea cual sea el número que yo tengo elevado a 0, siempre me va a dar 1, ¿vale? 5 elevado a 0 da 1. 1000 elevado a 0 da 1. Luego yo voy a poder poner el 1, sea cual sea la base, voy a poder poner la base que a mí me convenga porque la necesite para trabajar con ella, elevado a 0. Pero también puedo poner la base que yo quiera, 150 elevado a 0. Eso también da 1, ¿vale? Y esto es muy importante porque nos va a resultar muy útil para hacer algunos ejercicios. Cuando yo tengo 5 y el exponente no se expresa, es decir, que no se pone, es como si lo tuviese elevado a 1. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, tengo 2 elevado a 3 por 2, yo ya sé que esto va a ser 2 elevado a 3 por 2 elevado a 1. Y ahora en la siguiente propiedad vamos a ver qué pasa con esos exponentes. Si yo tengo 5 elevado a 2 por 5 elevado a 3, esto me da 5 elevado a 2 más 3 igual a 5 elevado a 5, ¿vale? Esto es lo que me va a dar. Esto es lo que nos dice esta propiedad, ¿vale? Y ahora, ¿cuál sería la propiedad inversa? Pues si, por ejemplo, a mí me dan 2 elevado a 3 por 5 elevado a 4, yo puedo poner esto de esta manera, ¿verdad? 2 elevado a 3 por 5 elevado a 3 por 5 elevado a 1. Es decir, he dividido el 5. Vamos a ver para qué me puede servir el inverso de esta propiedad para poder operar más fácil, ¿vale? Bien, supongamos que yo tengo 12 elevado a 3 partido de 3 elevado a 2. El 12 yo lo puedo poner como 3 por 4, ¿verdad? 3 por 4, todo ello elevado a 3. ¿Lo veis? Que estoy utilizando las propiedades de antes. Ahora, si os acordáis, cuando teníamos diferentes bases elevadas a un mismo exponente, el exponente afectaba a los dos, ¿verdad? Entonces tenemos 3 elevado a 3 por 4 elevado a 3. Todo ello partido de 3 elevado a 2. Y luego, fijaos, aquí ya lo único que tendríamos que hacer es el 3 con el 3, ¿lo veis? Tenemos aquí la división con la misma base, que es el 3, y distintos exponentes. Entonces, ¿aquí qué me quedaría? 3 elevado a 3 menos 2 por 4 elevado a 3.
Y esto ya para finalizar me quedaría 3 elevado a 1 por 4 elevado a 3. ¿Lo veis? Bien, vamos con la siguiente propiedad. Aquí, ¿qué tenemos? Aquí teníamos, de nuevo, misma base, ¿verdad? Misma base. Pero fijaos aquí, tenemos diferente base, mismo exponente. Exponentes iguales, pero diferente base. Entonces, un buen ejemplo para esto podría ser, por ejemplo, 2 partido de 3 elevado a 5. Como antes, el 5 afecta al 2 y el 5 afecta al 3. Luego tengo 2 elevado a 5 partido de 3 elevado a 5. La propiedad inversa, pues muy sencillo, ya veréis. Si yo tengo 12 partido elevado a 3 entre 3 elevado a 3, fijaos, yo enseguida me doy cuenta de que tengo bases diferentes, porque 12 y 3 son diferentes, pero que el exponente es el mismo. Luego lo puedo juntar, 12 partido por 3, todo ello elevado a 3, y entonces hago 12 entre 3, 4, todo ello elevado a 3. Veis que es mucho más sencillo que hacer 12 por 12 por 12 entre 3 por 3 por 3. Si aplicamos las propiedades de las potencias, es mucho más sencillo. Y ahora vamos a una propiedad que se os suele atascar bastante, ¿vale? Vamos a ver si conseguimos que la entendáis bien. Si yo tengo, por ejemplo, esta propiedad, que tengo una base elevada a un exponente negativo, lo único que significa esto es que se invierte como si fuese una fracción. Es decir, si yo tengo esto, si os acordáis, cuando yo tengo un número y no tengo nada debajo es como si lo tuviese partido por 1, ¿verdad? Cuando no tengo nada es como si lo tuviese partido por 1. Pues el exponente negativo lo que me dice es que si esto está en el numerador, que es el caso, pasa al denominador, es decir, pasa abajo. Y si estuviese, por ejemplo, si yo tuviese 1 partido de a elevado a menos m, está en el denominador, luego pasaría al numerador, ¿vale? Se invierte, cambia su posición, Entonces, vamos a ver un ejemplo para que lo entendáis bien, ¿vale? Bien, si yo, por ejemplo, tengo 2 elevado a 2 partido de 2 elevado a 3, me diréis, hombre, profe, esa propiedad no es esa, sino que es esta, ¿no? Es esta propiedad. Bueno, vale, la vamos a usar también. Esto es como si tuviese 2 elevado a 2 menos 3, ¿no? 2 menos 3, ¿cuánto me da? Menos 1. Bien, esto significa que le tengo que dar la vuelta. 1 partido de 2 elevado a 1. Cuando le doy la vuelta, el signo menos desaparece, ¿vale? Simplemente le damos la vuelta. Cuando le doy la vuelta, el signo menos desaparece. Vamos a ver para qué me puede servir, que es una de las propiedades más útiles, esta propiedad. Y para ello voy a utilizar una página más, ¿vale? Recordad que la propiedad era esta, ¿vale? 1 partido por a elevado a m, donde ya desaparece el signo negativo. Entonces, vamos a ver. La inversa de esta propiedad tiene dos cosas muy, muy útiles. La primera de ellas es la notación científica, que os sonará de otras asignaturas como física, biología, ¿vale? La notación científica significa que ponemos un número multiplicado por una potencia de 10, ¿verdad? Y las potencias de 10 las tenemos que saber manejar muy, muy bien. Por eso es muy, muy útil esta propiedad, ¿vale? Entonces, a ver, significa que si yo tengo, por ejemplo, 0,01, esto es lo mismo que si yo tengo 1 partido por 100, ¿verdad? ¿No? Porque si yo divido 1 entre 100, muevo la coma 1 y 2 puestos, entonces me queda 0,01, ¿lo veis? Entonces, si es 1 partido por 100, esto es lo mismo que 1 partido por 10 elevado a 2, ¿verdad? Porque tengo dos ceros, 1 y 2, por eso lo elevo a 2. Vale, y si yo esto lo utilizo, esta propiedad, pero en el sentido contrario, es lo mismo que si tuviese 10 elevado a menos 2. ¿Lo veis? Es muy, muy, muy útil esta propiedad. Por eso, precisamente, porque nos va a servir para entender
que significan las potencias de 10 elevadas a un signo negativo. Otra utilidad que tiene esta propiedad, al contrario, es que si yo, por ejemplo, tengo 3 partido por 2 elevado a menos 2, es como si yo tuviese 3 elevado a menos 2 partido de 2 elevado a menos 2, ¿no? ¿Y qué es lo que hacíamos? Le dábamos la vuelta. Para quitar el signo menos, tengo que invertirlo. Entonces, este tiene que pasar de estar en el denominador a estar en el numerador. Y este al contrario. Entonces, me va a quedar 2 elevado a 2, desaparece ya el signo negativo, y 3 elevado a 2, desaparece el signo negativo. Y entonces ya, si os fijáis, me queda, si lo vuelvo a juntar utilizando la propiedad en la que los exponentes son iguales, me queda 2/3 elevado a 2. Realmente, chicos, chicas, cuando lo dominéis podéis pasar de aquí directamente aquí, ¿vale? Simplemente veis que se quita el signo negativo y se invierte la fracción. El 2 pasa a estar arriba y el 3 abajo. Y el signo negativo desaparece. ¿Sí? Muy bien. Una última cosa que tenemos que saber de las potencias es que tenemos que tener en cuenta si la base es un número negativo o la base es un número positivo, ¿vale? Y por eso es muy importante, como siempre, que sepamos lo que significan los paréntesis. Es decir, mirad la diferencia. Si yo tengo aquí menos 2 elevado a 3, si yo opero esto, es como si tuviese menos 2 por menos 2 por menos 2, ¿no? 3 veces, ¿no? Menos 2, 3 veces. Menos por menos, más. Por menos, menos. Y 2 elevado a 3, 8. ¿Veis? En este caso, como está entre paréntesis, el exponente está afectando tanto al menos como al 2. Sin embargo, si yo tengo menos 2 elevado a 3, tengo que tener mucho cuidado, ¿vale? Porque el 3 solo está afectando al 2. Y en este caso nos queda lo mismo. ¿Cuándo no nos va a quedar lo mismo? Cuando el exponente es par. Por ejemplo, supongamos que yo tengo menos 2 elevado a 2 y menos 2 elevado a 2. A ver qué pasa. Aquí que tengo menos 2 por menos 2. Que esto me da menos por menos más y me da 4. Pero aquí ¿qué pasa? Que el 2 no está afectando. No está afectando al menos. Por lo tanto, yo voy a tener el menos y lo voy a tener 2 por 2. Porque el exponente, como no tengo paréntesis, solamente me está afectando al 2. Por lo tanto, me queda menos 4. ¿Veis que es muy diferente? ¿Vale? Por lo tanto, esto es lo último que tenemos que tener en cuenta para operar con potencias. Y tenemos que tener mucho cuidado, porque muchas veces en los ejercicios ante los que nos enfrentamos de potencias, nos ponen este tipo de trampas. Nos ponen un signo, no nos lo ponen entre paréntesis y nosotros cometemos el error de considerarlo como si fuese también la base. Lo único que hay que tener claro es que aquí la base es menos 2 y que aquí la base es solamente 2. Menos 2 es la base y aquí la base es 2. ¿Vale? Y una vez ha quedado claro esto, potencias, seguro que vais a saber hacer los ejercicios muy bien.